Esto seguramente ustedes lo hicieron en alguna oportunidad. Cuando ustedes piensan en metamorfosis, en biología, ¿en qué criatura piensan? Ok, eso va a hacer María José ahora, con esto, ¿está bien? Lo va a hacer en 20 segundos. Sí. ¿Cuántos hicieron mariposas en el colegio? Así con pintura, con papel, algunos. Vamos a ver si sale esta vez, pero esto es parte de la introducción de la reflexión de este momento, así que no pierda detalle, después usted le pide la receta de ella para que lo practique en su casa. Y para el que no vino y le pregunte, mira, ¿de qué hablaron en la iglesia? Bueno, búscate un papel, busca 4 témperas, 4 pinturas y ahí te lo explico. ¿Está bien? En el mismo lugar, por favor. Y ahí va, creo. Ahora entonces, ciérrala así. Ujú. Ahí mismo. Y riégala, claro. Vamos a ver si sale. Esto no lo practico desde que tiene unos 5 o 6 años de edad. Así que no fue hace mucho. Vamos a abrirlo y vamos a mostrarlo. Le faltó igual un poco para terminar la metamorfosis ahí, pero felicidades. Está bien. Te la puedes llevar de regalo, cortesía del Departamento de Jóvenes de la Iglesia Adventista Central de Santiago de Chile. ¿Cuánto dicen amén? La cebolla, ya Charlie se la llevó. Buena para el aparato respiratorio también. Oremos. Querido Padre y poderoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos esta oportunidad. Gracias, Señor, por el sábado que nos regalaste y la oportunidad de orarte con alegría en este lugar. Queremos pedirte que, por favor, por medio de tu Espíritu, nos enseñes en tu palabra, nos inspires y que salgamos, Señor, más cerca del cielo que cuando entramos. Es mi deseo y oración que al abrir tu palabra puedas utilizarme y puedas cautivar nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, no es muy común que tenga una reflexión de este estilo, pero vamos a presentar una reflexión tipo textual. Hay varios tipos de sermones, están los expositivos, los temáticos, están los textuales que va a hacer a continuación y que vamos a escudriñar en un texto de la Biblia. Y para eso quiero invitarle al libro de Romanos, capítulo número 12. ¿Cómo es el título del mensaje? Ojo, Metamorfosis 2.0. ¿De qué trata todo esto? Vamos a ilustrarlo, Fran, no te preocupes, no te pongas nerviosa, pero vamos a ilustrarlo en Romanos capítulo 12, versículo número 2. Aquel que lo tenga, diga amén, y el que no, apúrese, porque el tiempo corre. Romanos en el Nuevo Testamento capítulo 12, versículo 2, y para los que no trajeron Biblia, vamos a verlo proyectado allí, por favor, en la pantalla. Muy bien. Romanos, capítulo 12, está en el PowerPoint, por favor. Capítulo 12, versículo número 2. Dice la palabra de Dios. No te conformes a este siglo. Otras versiones dicen, no os conforméis a este mundo. Cuando nosotros vemos esta palabra en la Biblia, da la impresión, o tal vez nos imaginamos, no conformarnos, es como que no permitir que el mundo entre a la iglesia, o no contaminarnos, o quedarnos dentro de una burbuja, o como que el apóstol Pablo nos está llamando a que nosotros nos mantengamos íntegros, sin mancha, y evitar cualquier tipo de contaminación que hay de la puerta para afuera, hablando en un sentido moral y espiritual. Pero la realidad del texto, en el original, da más bien la intención a no amoldarse a la cultura actual. En ese momento, para el apóstol Pablo, pero si este pasaje quedó registrado para nuestro tiempo es porque hay una lección allí también. Mis queridos, hoy nosotros somos llamados a ser, Dayalín, contraculturales. No tan preocupados por
porque el mundo entra a la iglesia y que tal vez usted lo pueda pensar en su corazón, pero no lo expresa con palabras o no lo dice. Usted puede estar escuchando algún tipo de música acá o en algún evento nuestro. Usted puede ver a alguien vestido de una manera y usted dice, oye, estos muchachos entre el mundo y los cristianos no se parecen. Usted puede pensar lo que quiera con respecto a eso, pero más preocupados es que nosotros quitemos la actitud pasiva en relación a eso y no nos coloquemos en lugar de jueces, sino que seamos abogados y vayamos a donde están las personas. Jesús fue contracultural. Él no se acopló, no se amoldó a la cultura de la época. Él, por ejemplo, relató una parábola, el hijo pródigo. Y culturalmente era mal visto, aunque era una parábola, una enseñanza que él predicó en su momento, era mal visto, por ejemplo, que el padre fuera hacia las personas más jóvenes. En este caso de padre a hijo, que el padre fuera, que tuviera el interés, eran los hijos que venían. ¿Y cómo dice la parábola? Que el padre corrió hacia el muchacho. Fue algo contracultural y Jesús quiso llamar la atención por medio de eso. Lo criticaron muchas veces porque él comía con pecadores, porque se acercaba a las prostitutas, pero mis queridos, en el antiguo Israel, la gente venía a Israel para conocer a Dios y ellos les predicaban, pero a partir del Nuevo Testamento y hoy en el año 2023 la iglesia tiene que salir de aquí e ir al mundo. No con el miedo de contaminarse. Y no, yo mejor me quedo aquí con los cantos, con la alabanza, en el programa bonito y el que quiera venir a escuchar a Dios, que esté interesado, que venga a la iglesia. Yo creo que ha llegado una época también en nuestros tiempos donde nosotros debemos ir a la gente. En el Nuevo Testamento el mandato de Dios fue ir. Pero para nosotros ir, primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y estar seguros en lo que ustedes y yo hemos creído. Más preocupado que por evitar contaminarnos, debemos preocuparnos por ser realmente la sal de la tierra. No nos amoldemos a este siglo, y este siglo tiene muchas corrientes, creencias, filosofías, de las cuales usted y yo no compartimos, pero que podemos correr el riesgo, si nuestra fe no está fuertemente fundamentada, en también seguir el mismo camino. Y sigue diciendo la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, me quitaron allí la presentación, pero ya lo van a poner ahí los muchachos porque ellos están ahí pendientes. Buena gente. No conforméis, no te amoldes a este siglo. Habíamos dicho entonces que Jesús es el mejor ejemplo de marcar la diferencia. Era ilógico muchas veces la forma en que él actuaba, pero ¿saben también cuál era el secreto de Jesús? Y es una de las primeras lecciones que quisiera entregar para ustedes en esta noche, especialmente a los jóvenes. Más bien, vamos a meternos a todos aquí en el mismo saco. Porque nosotros procuramos tener una comunión y una consagración única, especial. Y a veces pensamos que porque yo hago mi devoción matutina en la mañana, ahí voy a tener el poder para poder resistir el día, o más bien el compromiso moral con Dios. Señor, ya cumplí contigo, ahora me voy a trabajar. Y a veces pensamos como que eso es suficiente, como con que yo lea el repaso de la escuela sabática, o me lea un salmo ahí poderoso, que me sé de memoria, ¿verdad? O porque vine este sábado a la iglesia y bueno, ya tengo la fuerza espiritual para andar, pero no es suficiente tener comunión. Es la comunión que Dios desea y la cual nos invita a través de este versículo, es a que mi comunión genere una acción. Es imposible que una comunión verdadera, cuando una persona es realmente transformada, quede pasiva. Jesús en una oportunidad pasó la noche orando. ¿Y qué hizo al otro día? Fue y eligió a 12 personas. Jesús pasó tiempo de comunión con Dios, pero ¿qué hizo en el día? Termina el libro de San Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento, que Jesús no cabrían los libros para escribir todo lo que él hizo. Si lo que nosotros leemos de cómo vivió Jesús aquí, ayudando, salvando, llevando esperanza, haciendo milagros, enseñando, es mucho. Imagínense, hizo más de lo que la Biblia registra, porque Juan dice que no cabrían los libros. Porque Jesús no solamente tuvo comunión con su Padre, sino que esa comunión la llevó a la acción.
no basta con ser religiosos. Dios desea que yo, aparte de encomendar mi camino a Él, e incluso hacer mi devocional o de venir a la iglesia, yo pueda tener o expresar un cristianismo práctico. Sigue diciendo el versículo, sino transformados. Y esta es la palabra clave de esta noche, transformados. La palabra en original griego es metamorfosis. Y metamorfosis es una palabra que está compuesta por meta, que significa cambio, y morfo, que es justamente transformación de función, de condición, de apariencia, de carácter, si pudiéramos utilizarlo en el sentido espiritual. Y ustedes dijeron al principio que comúnmente nosotros relacionamos metamorfosis con lo que nos ha enseñado a través de lo que sucede con la oruga, la mariposa y todo lo demás. Pero vamos a ver un video a continuación de otra criatura de la naturaleza que también atraviesa por este proceso y de la cual yo quisiera entregar una aplicación en este momento. Vamos a pedirle allá a los muchachos, por favor. Este es el escarabajo Hércules. Las hembras ponen 100 huevos aproximadamente, 4 diarios. Miden menos de un centímetro cuando está así como con el huevo. Dura un mes en convertirse en larva y la larva dura de 1 a 2 años debajo de la tierra para luego de ese proceso convertirse en pupa, que dura en esa condición unas 2 a 3 semanas aproximadamente. Al terminar la transformación y que finalmente se convierta en el escarabajo Hércules o escarabajo rinoceronte, que dicho sea de paso, con sus tenazas puede levantar o tiene la capacidad de cargar 900 veces su peso. Después que llega a la etapa adulta, vive entre 3 a 5 meses aproximadamente. Lo que dice Moisés. Tanto que duró su proceso, de un mes, de 1 a 2 años, bueno, ahí está, ahí ya está terminando el video. Y como que el sacrificio que esta criatura tiene por naturaleza para que viva poco tiempo. Parece como que tanto esfuerzo y no mucho. No sé cuánto tiempo usted lleva creyendo en Dios, siendo adventista, cuántos años tiene viniendo a la iglesia, oyendo dónde iba antes de venir a este país, si es extranjero, si es que hay algún extranjero acá. No sé a cuántas cenas del Señor usted ha participado, cuántos ritos de humildad, cuánta vigilia ha asistido, cuántos programas de sociedad de jóvenes que después de aquí tiene que irse hasta el bosque y llegar tarde a su casa, pero viene. ¿Verdad? ¿Cuántas veces usted tiene que preocuparse por la comida del viernes, por vestirse bien bonito para el sábado? Y que al final simplemente miremos de lejos a los redimidos porque nos quedamos. Porque vivimos una vida religiosa y de mero formalismo y nunca fuimos convertidos. Y a veces nosotros vemos la iglesia como un lugar donde vamos que como pueblo al cual representamos. Hay una diferencia entre ser de la denominación adventista que de ser del pueblo adventista. Y Dios desea, muchachos, especialmente en esta época de la historia, de que nosotros seamos realmente transformados. ¿Y cómo eso va a ser posible? Y por cierto, esta palabra transformado aquí, vamos bien de tiempo, esta palabra transformado, que en griego es metamorfosis, es la misma palabra que aparece cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, ¿sí? Que luego resplandeció y que sus discípulos quedaron impresionados, quedaron impactados por lo que sucedió. Y es lo mismo que debe suceder en tu vida y en la mía cuando la gente nos ve.
ven a Jesús a través de ti en el trabajo, en el colegio. La gente puede notar que eres cristiano. Cuando alguien necesita un consejo, te buscan para que tú los ayudes, o tus amistades son solamente lo que encuentras aquí los sábados, o con los que te juntas en la semana que creen lo mismo que tú crees, por miedo de contaminarte allá afuera. Transformado, tiene que haber un cambio, pero ese cambio tiene que notarse en toda nuestra manera de vivir, en nuestra apariencia, en nuestra condición, en nuestra forma de pensar. Y esta transformación es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esta expresión, renovación de nuestro entendimiento, lleva consigo dos elementos, que es el conocimiento y el comportamiento. La renovación de la mente, las grandes decisiones se toman acá. Dios a través de su Espíritu Santo nos habla a la mente, y nosotros, bueno, hemos sabido y se ha dicho que cuando menciona el corazón es porque se refiere a la mente, donde se llevan las grandes elecciones y donde nosotros realmente nos plantamos en quién va a gobernar nuestro corazón, si el enemigo de las almas o Dios quien pelea por nosotros. La renovación de nuestra mente. Es decir, que para nosotros realmente ser transformados tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Pero como dice el apóstol Pablo, no con la intención de no ser contaminado por lo que está allá afuera, sino estar seguro en lo que hemos creído, de que tu mente realmente está convertida y convencida en que Dios te sacó y que Dios te llamó y que donde tú te pares lo vas a presentar dignamente. En esa condición no vas a tener miedo de ir afuera, aunque aparentemente tus valores puedan verse en riesgo, porque Dios no va a permitir que caigas. Pero para que tu mente pueda ser renovada, tú tienes que alimentarte de comida que valga la pena. Alimentar tu mente de comida que valga la pena. La fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, recibimos fe. Y cuando la hablamos, ejecutamos la fe. Entonces, primero viene la fe, ¿verdad? De creer que hay un poder sobrenatural que sostiene el universo y que es capaz de sostener tu vida también. Y esa fe tú la descubres y la desarrollas meditando en su palabra, que es palabra de Dios y que es poderosa. Entonces, eso va a permitir que tu mente tenga una forma distinta de asumir los desafíos de la vida, y solo en ese momento entonces tú vas a tener la posibilidad, con la ayuda del Espíritu Santo, de ser transformado. Pero esa transformación lleva consigo dos elementos, que es el conocimiento y el comportamiento. Porque es imposible que una persona realmente convertida se quede callada y no sea una influencia para el mundo. Dios no nos llamó a estar en estas cuatro paredes. Y he dicho anteriormente que a veces no es necesario con que nosotros presentemos elocuentemente las cosas que creemos. Digamos, le gané, no me supo ahí refutar lo del sábado, ni el santuario, ni lo que nosotros creemos. Pero hoy la gente, tal vez más que necesitar una presentación magistral de nuestras creencias, necesita ver a Dios a través de tu vida y de la mía. Porque va a llegar un momento en que la única Biblia que van a leer las personas va a ser la de tu propia vida. Entonces, no nos amoldemos a este mundo. Seamos contraculturales. No por preocupación a contaminarnos, sino a vivir los valores del reino de Dios, pero no encerrar esa gran bendición que tenemos en estas cuatro paredes, sino salir a nuestro eje de influencia. Dios desea que nosotros seamos realmente transformados y que vivamos para su gloria, pero para que también otras personas que no tienen lo que ustedes y yo tenemos, puedan ser transformadas también como nosotros. Dios desea reflejar su imagen en nuestra vida. Que podamos nosotros también de alguna manera ser transfigurados y que el mundo cuando nos vea diga, yo también quiero tener lo que tú tienes, yo también quiero ser como tú, yo también quiero que mis hijos, por ejemplo, se comporten como los hijos de fulano porque algo tienen. Y hay gente que dice, como raro, me dice malas palabras, ¿no?
no come esto, no come. Y va y te pregunta, algo la gente le llama la atención. Y a veces estamos más preocupados en las formas que en la salvación. Voy a pedirle que me proyecten una imagen, por favor. Ahí es la cosa. Bueno, eso fue hace algunos años. Bueno, yo soy este que está acá. Y en Venezuela yo tenía un ministerio evangelístico y que íbamos a predicar donde nos invitaran, en cualquier ciudad. Y llegamos a un colegio adventista y estuvimos allí predicando una semana. Y durante la semana esta chica se acerca y me dice, yo no me he bautizado, pero mis padres son adventistas. Y nosotros nos repartíamos como los temas y esa vez me tocó predicar a mí y el tema fue, ¿a quién imitas tú? ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestros modelos? Y entonces ella se acercó al final en la hora de recreo, después que nos comimos unas empanadas allí que nos brindaron en el colegio, y me habla de que sus padres como que tratan de meterle allí la iglesia por la cabeza, la matutina, el folleto, como que ella pueda tener vivir como sus padres. Está bien la preocupación de los padres, pero ella como que sintiéndose obligada, y no porque realmente quería o creía eso, y lloraba por eso, porque tenía ese conflicto, porque ella quería tener libertad de adorar a Dios en el momento que Dios la llama y no por fuerza de sus padres. Y yo no sé si hay alguien aquí que fue bautizado por presión de su familia o por los amigos o por algún interés, porque cuando Jesús también estuvo en la tierra, mucha gente lo seguía. Unos porque realmente necesitaban que Él hiciera un milagro en sus vidas, pero otros para matarlo, para ver qué financieramente sacaban de Jesús o por cualquier otro tipo de interés, y lo mismo sucede hoy. Y esta chica lloraba por eso, porque sus padres en su preocupación trataron de enseñarle un cristianismo a la fuerza y no tan popular. Ella hoy no está en la iglesia y es una influencer como destacada en ese lugar, y allí publicó en una oportunidad, y si probamos ser más y aparentar menos, la gente piensa cosas. Mis queridos, nosotros, para ir concluyendo, fuimos llamados a mantener una actitud ofensiva para con el mundo. Y ya voy a explicar esta expresión. Miren, Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él no tuvo una postura defensiva, así como que, bueno, los discípulos, vamos a pasar aquí orando y de repente enseñamos por ahí escondido las cosas. ¿Cómo fue Jesús? Él iba, andaba. Pues de repente se escabullía eso, porque no era el momento, pero ahí estaba. Y Dios espera que su iglesia sea ¿cómo? Peligrosa para las huestes del mal. Si algo extraordinario no está sucediendo en tu vida, preocúpate, porque para el enemigo seguramente no está siendo peligroso. Pero cuando viene la prueba, dice la Biblia que la prueba de la fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que al final seamos perfectos y cabales sin que falte ninguna cosa. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice la Biblia? Confía que yo he vencido al mundo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo número 18. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18 de la palabra de Dios. Que Jesús le dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Las puertas, ¿es un elemento de defensa o de ofensiva? Les pregunto. ¿Las puertas es para qué? ¿Para qué? Para proteger, para defenderse, ¿sí o no? Porque en las guerras no van con puertas a pelear. En el tiempo bíblico más bien servían para proteger a la ciudad, las puertas. Y dice Jesús,
diciéndole a su iglesia que somos nosotros, no es el lugar donde nos congregamos, sino el pueblo al cual representamos. Decimos amén. Que las puertas del infierno, las puertas están en condición de defensa. O sea, el enemigo sabe que Dios es poderoso, que Él está vencido. No prevalecerán con su iglesia. Pero solo eso es posible cuando ustedes y yo experimentemos la transformación que Dios desea a través de la renovación de nuestra mente. En una oportunidad los demonios dijeron: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Porque el enemigo tiembla cuando ve a un hijo de Dios. ¿Cuántos quieren tener el poder del cielo? Algunos están levantando la mano y no he terminado de hacer el llamado acá, pero amén por eso. ¿Cuántos tienen el deseo de pedirle a Dios: Señor, dame poder para vencer? Transforma mi vida como tú quieres. Ayúdame a tener un cristianismo que no sea pasivo, sino que sea activo. Con venir solamente los sábados aquí a congregarnos y alimentarnos nosotros mismos, nada está sucediendo de la puerta para afuera. Tenemos otros días de la semana que ya está comenzando ahora para hacer algo en favor de alguien más. Pero para nosotros entregar, tenemos que haber recibido primero. Y para poder recibir primero, solamente vamos a tener el interés cuando Dios se ha transfigurado a través de nosotros y seamos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos colocándose de pie quieren decirle al Señor: Señor, ayúdame a vivir un cristianismo 2.0? Distinto, no como tienen otras personas, no como tienen otros pueblos, sino como tú me has mandado. El pueblo de Dios hoy no espera que la gente venga. Va. El pueblo que Dios espera en la Biblia no es el que se preocupa por no contaminarse, sino el que va en busca de los que necesitan tener lo que nosotros tenemos, sin miedo a que sus derechos o a que sus valores sean vulnerados o a que te vayan a influenciar, porque tú estás cimentado sobre la roca que es Cristo y tú sabes en quién has creído y que Él te dará poder para vencer. Oramos por eso, que esta semana sea de victoria para nosotros y que Dios nos ayude a ser realmente vencedores por medio de aquel que nos amó.